Que la paz del Señor y su amor inunde nuestros corazones, nuestras mentes en todo momento. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Filemón, la carta que Pablo escribe desde la cárcel en su primer encarcelamiento que registra la Biblia a Filemón. Esta carta, un solo capítulo de 25 versos, una carta muy especial con una historia real, una historia de una situación difícil que tuvo que enfrentar Filemón, otro personaje Onésimo y también Pablo, frente a esta situación. La vamos a leer la carta y vamos a considerar después algunos puntos en este momento. Leemos entonces Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele en la carne recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y están los saludos de los hermanos que estaban acompañando en ese momento a Pablo. Esta es una de las cartas más cariñosas también que ha escrito el apóstol Pablo desde la cárcel, allí en Hechos 28, cuando estaba esperando su veredicto, qué es lo que iba a suceder con él. Tras esta palabra hay una historia verídica y que nos trae preciosas enseñanzas. En la época de Pablo, César se te cerró. sí podía aquellos hermanos que estaban en esta iglesia, pequeña iglesia, joven iglesia, en la casa
de Filemón, enseñarles tanto a los amos como también a los siervos, a los esclavos, cómo comportarse entre sí como personas redimidas por Cristo. Esta es una carta muy especial. Sucedió algo inesperado y Pablo tuvo que escribir esta carta de carácter personal por un asunto especial, ¿verdad? Que había pasado. Había un asunto de pronto que surgió. Uno de los esclavos, llamado Onésimo, robó a Filemón y huyó a Roma, como muchos otros esclavos sabían hacer en aquellos tiempos. Este esclavo Onésimo no era creyente y Filemón, que tenía muchos siervos en su casa, había recibido, digamos, al Señor por medio de la predicación que el apóstol Pablo había realizado tiempo atrás, probablemente en Éfeso. Ahora, es notable porque esta carta en realidad no solo está dirigida a Filemón, sino también, como dice aquí en el verso 2, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestros compañeros de milicia. Se han sugerido, digamos, algunas hipótesis. Por ejemplo, una de ellas dice que Apia y Arquipo era un matrimonio que estaban pastoreando, digamos así, al frente de esta iglesia en Colosas. Se cree esto por lo que interviene esta carta en un asunto tan personal, tan delicado, que ha acontecido con Filemón. Y la otra hipótesis es que Apia era la esposa de Filemón y que Arquipo era su hijo. Y obviamente, como Onésimo había sido uno de los esclavos de esta familia, por eso está dirigida a esta familia, pero también a la iglesia, porque esto afectó, o digamos, traspasó esta noticia, esta situación a toda la iglesia, a toda la casa de Filemón, el hecho que había ocurrido con Onésimo. Ahora, por alguna razón que no nos registra la Escritura, Onésimo, cuando llega a Roma, conoce a Pablo, porque Pablo no es quien fue escogido por Dios para establecer la iglesia allí en Colosas. Fue probablemente Epafrodito. Pero de alguna manera, cuando llega a Roma, que no nos describe aquí la Biblia, cómo es que llegó Onésimo, digamos, a conocer a Pablo, o que estaba prisionero, para que Pablo, cuando le predicase el Evangelio, él acepte al Señor Jesús como su Dios y Salvador. El apóstol Pablo, una vez que Onésimo recibe al Señor Jesucristo, se conmueve y llega a amar a este esclavo prófugo y anhela retenerlo allí en Roma, en donde le proveía seguramente de muchos servicios, lavar la ropa, vaya a saber. Estaba prisionero, pero tenía ciertas ventajas por tener esta ciudadanía romana, estaba en una casa alquilada. Ahora, es notable porque a pesar de que él podía o quería, sabe que lo que corresponde es que Onésimo vuelva a su amo, le pida perdón y había que restituir lo que él había robado. Y en este cuadro yo quisiera que podamos considerar, porque encuentro aquí, en este cuadro, en esta línea, 3 retratos de nuestro Señor Jesucristo. El número 1 tiene que ver con una persona santa. Allí el verso 18 de este único capítulo dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Pablo no tenía deuda para con Filemón. Sin embargo, él apropió la deuda, él apropió no solo la deuda, sino también él apropió, digamos, todo lo que tenía que restituirle, ¿verdad?, a Filemón por las faltas que ha realizado su esclavo Onésimo. Y esto me hace pensar a nuestro Señor Jesucristo.
Allí en el Salmo 69, verso 4 dice, he de pagar lo que no robé. Salmo 69, verso 4. He de pagar lo que no robé. Cada uno de nosotros tenemos una deuda impagable, una deuda, un delito impagable. Dice allí Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, la muerte eterna, la muerte física, pero la muerte espiritual. Nuestros delitos tenían que, por causa de nuestros delitos, teníamos que experimentar una muerte eterna. Filemón podía haber denunciado a Onésimo y podía haberlo hecho encarcelar y matar, porque eso es lo que le correspondía por haber robado su dinero a Filemón. Había una deuda que él, Onésimo, como esclavo no podía pagar. Y esto Pablo lo sabía. Se debía restituir, porque esto es lo que correspondía. Pablo no tenía deuda, pero sí había que restituir. Y Pablo sabía que Onésimo, al ser esclavo, no tiene ese dinero para restituirlo. Hasta de hecho debe haber gastado en este viaje, que debe haber hecho desde Colosa hasta Roma y algunas otras cosas que pueden haber gastado. Pero él dice, si algo te debe o en lo que te debe, ponlo a mi cuenta. Nuestro amado Salvador no tuvo cuenta pendiente. Él nació santo, fue concebido por el Espíritu Santo y vivió como hombre santamente. Mas él tuvo que pagar una cuenta que no le correspondía, la cuenta tuya y mía. Primer cuadro, retrato del Señor, un ser santo. El segundo retrato que veo yo aquí en esta comparación que podemos hacer con el Señor Jesús es un sustituto. No solo una persona santa, sino un sustituto. Porque aquí quien toma esta cuenta es el apóstol Pablo. Segunda Corintios 5:21 dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos estado cantando himnos y coros que hablaban sobre la redención, sobre la libertad que tenemos en Cristo. La palabra redención tiene distintos términos en el idioma griego. Uno de ellos es agorazo, que significa comprar, adquirir. Por ejemplo, allí en Apocalipsis 5:9 dice, con tu sangre nos has comprado, nos has redimido. El apóstol Pedro escribe diciendo, somos hijos caros, comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero hay otro término para redimir que es exagorazo, digamos una forma intensificada a la anterior. Y ese término exagorazo significa comprar fuera. Y tiene que ver especialmente de comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Apunta más la palabra al precio que se paga para el rescate, que ocurre cuando paga ese precio. Denota entonces comprar a un esclavo con vista de otorgarle libertad. Pero tenemos también otra palabra para redimir que es lutrón, significa la libertad en sí misma, el acto de poder poner en libertad. Allí, unas hojitas más atrás, en Tito capítulo 2, el verso 14 dice, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras. Pablo pudo apropiar la cuenta que tenía Onésimo para con Filemón.
pero no pudo darle libertad. El Señor Jesucristo, Él apropió nuestra cuenta, nuestra deuda, y Él nos dio una libertad. Él pagó un alto precio, su sangre preciosa, y nos dio una libertad de lo que nos esclavizaba, del poder del enemigo y de la esclavitud del pecado. Era imposible que nosotros pudiéramos recibir esa libertad si no fuera por la intervención de Cristo. Por eso usted y yo, que hemos recibido al Señor Jesucristo, podemos tener este privilegio de experimentar que podemos vencer el pecado, que podemos decir no a esa vida pecaminosa, porque no por nuestros méritos, sino porque Cristo perdonó y entró dentro de nuestro corazón y Él nos impulsa a decir no al pecado. Y por eso es que podemos disfrutar de esa vida en paz, de esa vida en santidad que solo el Señor nos ofrece. El primer retrato, un ser santo; el segundo retrato, un sustituto; pero un tercer retrato que podemos considerar es sacerdote. Porque aquí Pablo está intercediendo hacia Filemón por causa de Onésimo. Dice el verso 12 de Filemón, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Cuando leemos aquí en 1 Juan capítulo 2, el verso 1, dice 1 Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Allí está intercediendo Pablo por Onésimo hacia Filemón. Pero día a día, nuestro amado Salvador aboga por cada uno de nosotros. Y seguramente, hermanos, hemos pecado en esta semana y nos hemos acercado al trono de la gracia y decir, nuevamente pequé, nuevamente he fallado. Y ahí está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Está aquel fiscal que acusa a los creyentes día y noche, como dice Apocalipsis 12 y 10. Pero está nuestro defensor, aquel sacerdote que intercede por cada uno de nosotros, diciendo, Padre, César ha pecado, pero yo he pagado, ponlo a mi cuenta, esos pecados pasados, presentes y aún aquellos que van a ocurrir. Qué privilegio que tenemos nosotros. Estamos acá porque sentados alrededor de esta mesa simbólica delante del Señor, volviendo a escuchar la voz del Señor, ponlo a mi cuenta. No estamos acá por ser mejores que nadie. Estamos acá porque Cristo dijo, Padre, ponlo a mi cuenta, que yo lo he pagado, o que yo lo pagaré, ponlo a mi cuenta. Y pagó un alto precio, la vida, su sangre preciosa por cada uno de nosotros. ¿Cómo no decirle gracias, Señor? Gracias porque mientras que camino en esta tierra y tengo tropezones, la salvación no se pierde, tu amor no mengúa y puedo volver a experimentar esa misma gracia y ese mismo amor. Y me comprendes y me amas y sabes que el pecado me daña, me lastima, me destruye y te ruego que me ayudes a caminar junto a ti. Padre, ponlo a mi cuenta y yo lo he pagado o yo lo pagaré. Fue el retrato del Señor, un Señor santo, no tuvo pecado, no tuvo cuenta pendiente, no tuvo deuda. Él era irreprensible y es irreprensible, pero sin embargo, él dijo, he de pagar lo que no robé y vino voluntariamente a pagar lo que él no robó. Un sustituto, a que no conoció pecado, lo hizo pecado por amor a cada uno de nosotros.
pero un sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Dice allí en Hebreos capítulo 4, el verso 12, el verso 15, Hebreos 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ponlo a mi cuenta, que yo lo he pagado, o ponlo a mi cuenta, que yo lo pagaré. Y al participar de los símbolos podamos adorar y dar gracias por la obra del Señor Jesucristo que ha hecho en la cruz del Calvario.